Con 20 piezas, puré, ensalada y refresco a 278 pesos. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta febrero 2, aplican restricciones. Regresamos a Panorama Inmobiliario. Ponte en contacto con nosotros. Teléfono 267-8800. WhatsApp 2222-678800. Regresamos, amigos, aquí a Panorama Inmobiliario. Son 9:21 de la mañana y bueno, ya pueden ver ustedes en sus pantallas, aquí los que nos siguen, acuérdense que también en Ultra 92.5 en la app pueden vernos, o en el canal 6.3 de Multimedios. Ahí está la construcción casi en vivo, porque tiene un delay, de este hospital en Wuhan, donde pues bueno, prácticamente está casi... Bueno, la verdad es que está impresionante. Lo que yo veo, a lo que percibo acá, está impresionante todo lo que se ve. Hablábamos hace 8 días, les repito, con el presidente de Semit Canadevi. Consideraban que era, bueno, casi imposible, casi, porque pues ya vimos que sí va a ser posible, y se va a inaugurar para mañana, digamos que es ya día de lunes de China. Nosotros ya vamos a ver esta inauguración del hospital con 1,000 camas. Está impresionante. Y bueno, antes de seguir con este tema, hay unas personas que nos escribieron, nos hablaron, y les quiero pasar al aire. Dice Raimundo Hernández: hola, yo trabajo en bachilleres, ¿puedo ir al Infonavit? Porque nos han dicho que no tenemos fondo de vivienda. Si bachilleres, no sé si es trabajador del Estado, ustedes cuentan con lo que es el FOVISSSTE. Entonces tendrían que checarlo y acercarse a la delegación correspondiente para que les den la información. El Infonavit es única y exclusivamente para trabajadores, digamos, de empresas privadas, y los trabajadores de gobierno cuentan con la prestación de FOVISSSTE. Entonces me parece que bachilleres pertenece a el FOVISSSTE. Luego otro, Mario Avendaño: buenos días, Marisela, me gustan mucho las notas que das. Tengo una pregunta: ¿qué trámites debo hacer para empezar a rentar un departamento? ¿En cuánto puedo rentarlo? O sea, tú vas a empezar ¿tu departamento lo quieres poner en renta o tú quieres rentar un departamento? Si tú quieres poner en renta un departamento, pues primero tienes que tener todos tus papeles en orden y hacer un contrato con la persona que vas, ya sea que si tú lo vas a rentar por tu propia cuenta, tienes que hacer un contrato con la persona que el arrendador que va a querer, el arrendatario, perdón, que va a querer estar ahí. Si quieres ponerlo en renta con alguna inmobiliaria, haz un contrato de prestación de servicios con la inmobiliaria, toma en cuenta cuáles inmobiliarias te van a dar el mejor servicio y de ahí ya puedas tú ponerlo en renta. Eso es por un lado, si tú quieres poner un departamento tuyo en renta. Si tú quieres rentar un departamento, pues primero busca qué alternativas hay dependiendo de la capacidad que tú tengas de monetaria mes con mes para desenvolver. Acuérdense que esta cantidad tiene que ser no mayor al 30% de su ingreso total, no mayor. ¿Para qué? Para que mes con mes puedan ustedes tener más resuelta su vida. Si ustedes destinan más del 30% mensual en la renta de una vivienda, van a tener complicaciones para el día a día. Y bueno, vamos a seguir un poquito más con esto. En un momento más también va a estar con nosotros el diputado federal Alejandro Carvajal, ya viene en camino, y vamos a hablar sobre unos temas interesantes que trae desde la Cámara de Diputados, que es el outsourcing, que han ustedes escuchado por ahí. Pero bueno, mientras estamos aquí con en el estudio, con el ingeniero Juan Manuel Islas, que nos va precisamente con todo esto, lo del hospital de Wuhan. A mí me gustaría que empezáramos a hablar. ¿Cómo estás? Primero te saludo, muchísimas gracias por venir. Buenos días, Marisela, y buenos días al auditorio, muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues gracias a ti por venir. Y bueno, vamos a empezar un poquito a hablar sobre este tema del hospital, que la verdad ha sido una conmoción a nivel mundial,
por la rapidez con la que se ha construido. Sí, exactamente. Fíjate que la semana pasada, de igual manera, escuchando el programa, pues fue muy interesante ver cómo lo planteaste y con los invitados que estaban en ese momento, sobre todo porque la experiencia que ellos ya llevan manejando por muchos años, sobre si era posible o no la construcción de estos 2 hospitales, porque van a ser 2 hospitales en Wuhan. No sé si sea realmente la pronunciación o no, Sí, pero bueno. Discúlpenos. No sí, discúlpenos un poco, pero bueno, me voy a referir a la ciudad como Wuhan. Aquí la situación es que pues hay que ver que ha habido realmente un contexto histórico en cuanto a cómo es posible que pueda ser realizable un hospital en un proceso tan corto, ¿no? Como lo mencionaste ahora sí que al inicio de tu programa el día de hoy, pues todo indica que sí lo van a cumplir y es realmente no es una situación fortuita ni el hecho de que estén experimentando este tipo de cosas, sino es el hecho de una planeación que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Realmente China ha sido un importante punto histórico en donde se han dado situaciones de enfermedades, brotes de enfermedades. Incluso hay películas que se basan en eso. Y bueno, el contexto histórico más cercano en base a una planeación de este tipo, pues fue en el 2003 con respecto a un brote del SARS. El SARS. Exactamente. Y ahí prácticamente fue donde se inició este tipo de construcciones a gran escala, pero en un tiempo récord. Y realmente no lo hacen, por lo que he estado leyendo, no lo hacen por el hecho de querer romper récords, sino más bien... Exactamente, lo hacen por una necesidad, por el hecho de contrarrestar lo más posible un virus. En ese caso, en el 2003, como lo mencionaste, fue del SARS, ¿no? En este caso, pues, el tema actual, el coronavirus, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que es una cultura que viene con una prevención, con una programación, con una planeación, y en una situación de crisis, como lo está viviendo en este momento, pues está superando retos, y es algo que a nivel mundial y a nivel nacional y estatal debemos de tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor en este caso lo estamos viendo sobre un brote de una enfermedad, pero también podemos trasladarlo a lo que son los sismos, ¿no? Que estamos más acostumbrados aquí en México. Que en China pues también llega a haber sismos, ¿no? Pero ellos también deberán tener sus planes de contingencia en ese momento. Sí, digo, y ahorita que dices sismos, digo que dices, bueno, en algunas zonas no es muy común. Apenas en la semana hubo uno en Jamaica, que rarísimo, que incluso se sintió en zonas aledañas, llegó a sentirse en Cancún, exactamente, en Miami, en Cuba, o sea, realmente estuvo muy, muy fuerte este sismo, me parece 7.3, 7.7 en algunas que se mencionaban. Entonces digo, estamos acostumbrados a ciertas cosas, el mundo está cambiando hasta en eso. Sí, exactamente. Y es que, por ejemplo, como lo mencionaste también hace rato, lo hacen realmente por ser eficientes y por contrarrestar esto. En el caso del SARS, por ejemplo, se atendieron en ese momento 680 casos en ese hospital. ¿Y sabes cuántas personas fallecieron? Solamente fallecieron 8 personas. Estamos hablando de una tasa de mortalidad muy baja. Muy baja. No, bueno, para la cantidad de chinos que hay. Exactamente. Y en cierta manera era... o sea, sabían que las instalaciones iban a funcionar. El hecho de que fuera a contenerlo, pues era realmente un experimento, ¿no? Pero con apoyo también del ejército fue que pudieron contener esta situación. Ahora, ¿qué pasó? Y hay que recalcar esta palabra con respecto a estos 2 hospitales y al hospital del 2003 en Beijing. Ese fue en Beijing. Hay que considerar que estos hospitales pueden ser provisionales y muy posible vayan a ser de esa manera. En el caso del 2003, al igual que fue construido con materiales modulares, no prefabricados. Exactamente. Ajá. Entonces,
en ambos casos te das cuenta en el video que compartes, pues cómo es que ya vienen armados, en algunos casos los cuartos, Sí. y simplemente con la cantidad de grúas que hay ahí, pues los montan y ya nada más es cosa de equiparlos y alinearlos, ¿no? Sí, es que esta impresión, de verdad, ojalá y lo puedan ver y está muy impresionante lo que se está logrando en tan poco tiempo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ya veremos en el transcurso de estas semanas si es que pues es efectiva o no estas dos alternativas o estos dos hospitales que están realizando, ¿no? Por parte de China. Ojalá que sea efectivo y no nada más hablar de que China pues está como a la vanguardia, sino también otras naciones, por ejemplo Estados Unidos, el Departamento de Defensa también tiene programas de este tipo en cuestiones de virus, ¿no? Claro. Ahora, que la duda acá es, bueno, México está preparado ante una situación así, pues qué es lo que vimos con el H1N1, ¿no? Uh-huh. Tú lo mencionaste hace rato. En mi caso, en ese momento estaba estudiando en la Ciudad de México y sí fue de manera como sorpresiva, porque pues llegamos y, bueno, en mi caso llegué a la universidad y nos dijeron, no, pues saben que no hay clases. Sí, váyanse. Sí. Y a partir de ahí, pues hubo sí una situación de miedo, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México, que se estaban presentando como los primeros casos, y sobre todo la situación del transporte, ¿no? Tú sabes la cantidad de personas que van en metro, Sí. y transporte público. Entonces, ver si realmente México está preparado para una contingencia de ese tipo, ¿no? Sí, fíjate, eso precisamente, terminación 8024, buenos días, excelente programa. Si el coronavirus llegara a México, ¿tenemos hospitales para atender a la población? ¿Cómo construirían hipotéticamente un nuevo hospital? Y hablando de eso, bueno, yo he estado viendo muchas, es lo de hoy, el tema del coronavirus, y los responsables de la salud aquí en México y que en algún momento tuvieron responsabilidad, como fue José Narro, en algún momento mencionan que sí se están preparados, pero bueno, no hay ahorita la capacidad a lo mejor para eso. Cuando fue el H1N1, que bien lo comentábamos hace rato, bueno, creo que se logró repartir a lo mejor a la población la información necesaria, lo que se tenía que hacer, las precauciones que tenía que tomar la gente, y creo que salió bastante bien todo. A final de cuentas, muchas de los contagios que se están dando o que se dieron en China y todo fue por la falta de los protocolos correspondientes. Lo que decían, no es que alguien te agarre y, pues bueno, el virus y que decían, por ejemplo, de un alimento se pase, o sea, por ejemplo, yo te doy y que se pase. Más bien es que si tú lo tocas y te tallas los ojos o te picas la nariz o pues te agarras la boca, ahí es como ha sido el contagio. Número 1. Número 2, la gente vulnerable en su alimentación o en su salud. Obviamente están más vulnerables precisamente al contagio. Y eso se ha visto en todos los contagios que están en China. Número 3, y eso es una nota que vi que me llamó mucho la atención, que los niños no se encuentran muchos contagiados. O sea, la verdad, yo me imagino, bueno, que incluso yo escuchaba, que era precisamente por el nivel de protección que tenían, que por eso la gente que estaba más vulnerable, que su salud estaba permeada. Entonces hay que tener en consideración eso, tratar de tener mejor alimentación. Claro. Ahorita nosotros que vivimos aquí con el volcán y que respiramos ceniza todos los días, ahora ya se está dando este tema de las afecciones de sinusitis y alergias estacionales y Entonces, bueno, lo que tenemos que tomar en consideración son todas estas herramientas, comer bien y cuidarnos para no tener contagio. Nosotros, el mexicano y el latino, somos muy dados a tocarnos. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no es que tampoco no nos vamos a tocar, pero bueno, si yo
fui al baño, pues lávense las manos, muchachos, lávense las manos y no vayan a otro lado. Pero bueno, eso dicen los expertos. Hay que tener, es poco probable que llegue, es altamente probable que llegue, pero el contagio va a estar contenido. Síganos, acuérdense, el video está al aire para que nos sigan viendo en el canal 6.3 o en Ultra 92.5 en nuestra página, también lo pueden ver. Bueno, y hablábamos antes también del tema de la construcción. Me decías de los materiales, estábamos hablando. Sí, exactamente. El hecho de que, nada más rápidamente quiero retomar un poco una de las preguntas que te hizo el auditorio, por el hecho de que sí México está preparado. Ajá. Bueno, rápidamente, China, ¿por qué está preparando estos 2 hospitales? Por el hecho de contener, porque los hospitales que actualmente están atendiendo el coronavirus allá en Wuhan están, en peligro de que más pacientes puedan contagiarse, ¿no? Sí. Entonces, al igual que el SARS y al igual que el coronavirus, estas construcciones es simplemente para contener lo más posible los casos. Aquí en México, pues veremos si es posible que en hospitales públicos o privados puedan contener este tipo de situaciones sin tener una nueva construcción. Cabe mencionar que a México no hay ningún caso confirmado. Les repito, no hay ningún caso confirmado en México hasta el día de hoy, entonces hay que prevenir simple y sencillamente. En el caso que llegara a suceder algún un brote, bueno, pues ahí tienen las precauciones que se deben de tomar. Cuidar lo de siempre, lávate las manos, que eso nos lo decían finalmente. Sí. Ya se nos va a acabar el tiempo, querido, pero bueno, entonces... Ahora sí que retomando la pregunta que me hiciste hace rato, hay que tomar en cuenta, y es algo de lo que se tomaba en la discusión de hace 8 días. Estamos hablando de sistemas constructivos convencionales, sí, ¿no? Y bueno, es normalmente lo que estamos acostumbrados a ver eso, y por eso se nos hace muy difícil concebir este tipo de proyectos en tan poco tiempo. Pero actualmente pues existen con procesos constructivos realmente innovadores y sobre todo con una planificación de esta envergadura como son los chinos, que hacen muy eficiente la parte y en conjunto con materiales nuevos poder construir algo de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, realmente hay ahorita materiales con una tendencia importante, pues son las famosas impresoras en 3D, sí, que sí hay construcciones que se quieren proponer con ese tipo y sobre todo para eficientar costos, procesos y también la parte de reducción de desperdicio, ¿no? Claro. Que en la construcción, pues tú sabes que hay muchísimo en este tipo de aspectos. Ahora también en cuestiones como tejas fotovoltaicas, ¿no? Que este tipo de cosas pueden ser incluso más baratos que las tejas convencionales y además, como plus, pueden dar una situación de energía pues para la vivienda o para la construcción, ¿no? Claro. Como vemos muchas construcciones a nivel nacional que ya empiezan a certificarse en ser sustentables, ¿no? Claro. Entonces hay muchos otros realmente materiales, pero creo que no nos va a dar tiempo de tocarlos. No, mira, bueno, te agradezco mucho, Juan Manuel, y hablábamos antes de entrar al corte de que diéramos, bueno, y eso te invito nuevamente para que hables a nuestro auditorio con respecto que la gente, porque incluso lo preguntó una persona, ¿qué debo hacer si estoy buscando un departamento o lo voy a rentar? Algo así, para que la gente que nos esté escuchando sepa. Vamos a dar como ese tipo de orientación a todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes para que sepan de qué manera podremos ir haciendo, ¿no? Claro que sí, podemos hacer una guía al respecto y mostrárselas. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero Juan Manuel Islas, por haber estado aquí con nosotros. Recuerden, esto es Panorama Inmobiliario. Vean el video en vivo de la construcción del hospital en Wuhan, no sé cómo se pronuncia porque no somos chinos. Sí. Son 9:40 de la mañana. Esto es Panorama Inmobiliario. Regresamos.